Buenas tardes. En esta plática robusteceremos la información que se requiere para el uso del equipo de protección personal. Como lo describe la norma oficial mexicana 017, el equipo de protección personal es un conjunto de elementos y dispositivos con un diseño específico para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades que pueden ser causados por agentes o factores que se pueden generar debido a sus actividades laborales. Cuando se identifican riesgos laborales, se requiere el uso de ropa o material que proteja al trabajador, a lo cual se le denomina equipo de protección personal. El personal que opera o mantiene el equipo de protección personal debe estar debidamente capacitado en su uso, así como en los riesgos que implica no seguir las medidas de seguridad. Atendiendo a esta disposición, el personal del área de la salud, ante situaciones de riesgo para atender a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, invariablemente debe usar el equipo de protección personal, que consta de cubrebocas o mascarilla quirúrgica, gafas de seguridad, batas, guantes y gorro, y para la higiene de manos, agua y jabón o solución base alcohol mayor al 70%. Es importante que el equipo multidisciplinario de salud identifique los insumos que conforman el equipo de protección personal, el procedimiento para colocarlo, así como para su retiro. Es necesario realizar algunas consideraciones respecto al uso del equipo de protección personal, con base en el tipo de procedimientos técnicos médicos que se llevarán a cabo durante la atención del paciente. Uno de los insumos de mayor relevancia es el cubrebocas o mascarilla quirúrgica de triple capa, o el respirador N95, mismos que tienen especificaciones precisas. El cubrebocas de triple capa se utiliza cuando se realizan procedimientos en los que no hay contacto directo con el paciente y no existe manejo de aerosoles. Es importante conservar la distancia de 1.5 metros a la distancia del paciente. Este cubrebocas preferentemente debe desecharse en RPBI. De no ser así, puede desecharse en basura municipal, siempre y cuando no se haya utilizado en algún procedimiento generador de aerosoles. El respirador N95 se utilizará únicamente cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles, gotas o salpicaduras, como por ejemplo aspiración de secreciones, intubación endotraqueal, toma de muestra orofaringia y nasofaringia, entre otros. Este respirador se desechará en RPBI. Las gafas de seguridad o gogles de protección. Estas se utilizarán en todos los momentos en que se tenga contacto directo con los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, especialmente cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles. Cabe mencionar que las gafas son reusables, por lo que al término de su uso se deben lavar con detergente enzimático y desinfectarse con hipoclorito de sodio al 1%, o bien limpiarse completamente por el reverso y anverso con una gasa húmeda de alcohol isopropílico al 70%. La bata debe ser desechable, de preferencia, al igual que las gafas de seguridad deben utilizarse siempre que se atienda directamente a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. El objetivo del uso de la bata es para evitar que la ropa del personal del área de la salud se salpique o se contamine con secreciones del paciente. La bata debe de tener manga larga con puños ajustables.
debe ser lo suficientemente larga para cubrir las rodillas del usuario. El material debe ser resistente a las salpicaduras. Deben almacenarse en su empaque primario original en un lugar limpio y seco. Esta bata debe desecharse en RPBI después de atender al paciente. Y cabe mencionar que estas batas no son de reuso. En relación al uso de guantes, es de importancia resaltar que estos no sustituyen a la higiene de manos. Para su uso, es indispensable tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, pulseras, etc., ya que pueden perforar los guantes. Asimismo, las manos deben estar libres de cremas, con uñas cortas y sin esmalte. Con todo lo anterior, se debe facilitar la higiene de manos. Los guantes deben ser desechables, no deben desinfectarse o reutilizarse. Se deben usar únicamente cuando se realizan procedimientos en los cuales existe contacto con sangre, fluidos corporales u otros materiales potencialmente infecciosos. Durante su uso, no deben exponerse a desinfectantes por tiempo prolongado, ya que reduce la integridad del guante y disminuye la protección del usuario. Para realizar la colocación del equipo de protección personal, se debe llevar un orden, el cual se describirá a continuación. Es importante que realice el procedimiento de higiene de manos de acuerdo a lo establecido por la OMS, y este puede realizarse con agua y jabón o solución a base de alcohol mayor al 70% antes de usar el equipo de protección personal. Para colocar la bata quirúrgica, verifique que se encuentre íntegra. Va a iniciar sujetando la parte superior de las cintas. Continúe con las cintas que se encuentran a nivel de la cintura y procure que queden bien sujetas para evitar contaminar la ropa. Colocación del primer par de guantes. Deben quedar colocados por debajo del puño de la bata. Para colocar el respirador N95, coloque la mano en la parte frontal del respirador, pase la liga superior por encima de las orejas y la liga inferior en la región del cuello. Para sujetarlo, emplee ambas manos en la estructura metálica a la altura de la nariz. Verifique el sellado, realizando inhalaciones y exhalaciones profundas. Si existe una salida brusca de aire, significa que el respirador no está sellado adecuadamente. Es importante que la barba o bigote no interfieran en el sellado del respirador. En caso de utilizar cubrebocas de triple capa, para colocar el cubreboca, tómelo de las ligas y coloque de manera uniforme detrás de las orejas. Ajústelo en el puente de la nariz con ambas manos. Coloque las gafas de protección. Para colocar las gafas de protección, ajuste de acuerdo a sus necesidades. Procure siempre que queden por encima de la mascarilla N95 o cubrebocas. Posteriormente, coloque el gorro. Es importante cubrir las orejas y el frente. Para colocar el segundo par de guantes, por último, es importante se asegure que queden por encima del puño de la bata. Evite sujetarlos con cinta, ya que puede rasgarlos y complicar su retiro. Las medidas de seguridad durante la colocación del equipo de protección personal son básicas para prevenir riesgos de contaminación en el equipo multidisciplinario de la salud. Ahora
vamos a describir el retiro del equipo de protección personal. Primero, retire el primer par de guantes. Tome con una mano el área que se ubica a la altura de la muñeca. Pellizque el guante y retire lentamente. Envuelva el guante dentro de la mano que aún tiene colocado el otro guante. Deslice su dedo índice por la parte interna de la mano que aún contiene el otro guante y deseche los guantes en el contenedor de RPBI. Realice higiene de manos con los guantes puestos, los segundos guantes. Esta acción romperá la cadena de transmisión en caso de que se haya contaminado con el primer par de guantes. Posteriormente, para realizar el retiro de la bata, desabroche las cintas que sujetan la bata a la altura de la cintura. Posteriormente, desate las cintas que se encuentran a la altura del cuello y retire la bata con movimiento uniforme, evitando la manipulación excesiva. Enrolle la bata asegurándose de no tener contacto con la parte externa, ya que puede estar potencialmente contaminada. Deposítela en el contenedor de RPBI. Para realizar el retiro del segundo par de guantes, tome con la mano el área que se ubica a la altura de la muñeca y pellizque el guante retirándolo cuidadosamente. Envuelva el guante dentro de la mano que aún tiene colocado el otro guante. Deslice su dedo índice por la parte interna de la mano. Deseche los guantes en el contenedor de RPBI. Realice nuevamente higiene de manos. Retire el gorro, tómelo por la parte posterior y retírelo hacia la parte de enfrente con mucho cuidado. Realice nuevamente higiene de manos. Recuerde que es de suma importancia seguir paso a paso el procedimiento con la técnica correcta en el momento correcto. Ahora procederemos al retiro de las gafas de protección. Tome los ganchos de la parte posterior y retire cuidadosamente. Deposítelos en el contenedor con la solución desinfectante. Nuevamente realice higiene de manos. Posteriormente, retire el respirador N95. Primero, quite la liga inferior. Posteriormente, retire la liga superior. Realice este movimiento de manera uniforme y segura. Deseche en el contenedor de RPBI. Para el retiro de cubrebocas, sujete ambas ligas y con un movimiento uniforme retírelo. Cuide siempre de no tocar la parte exterior y deséchelo. Finalmente, realice higiene de manos, preferentemente con agua y jabón, ya que las manos seguramente estarán visiblemente sucias por el residuo de los guantes. De no ser posible, utilice solución base alcohol al 70%. Con esto, el trabajador del área de la salud usará adecuadamente el equipo de protección personal y al final tendrás tus manos limpias y estas manos estarán seguras. Como medida de seguridad al retiro del equipo de protección personal, debes considerar que la parte externa del equipo está altamente contaminada, por lo que se deben extremar precauciones a su retiro. El equipo de protección personal se coloca en contenedores de RPBI. El mayor número de infecciones que ocurren en el personal del área de la salud es por no realizar el retiro correcto del equipo de protección personal. Deben verificar siempre la integridad del equipo de protección personal. En caso de tener exposición accidental al agente biológico SARS-CoV-2,
desarrollar el plan de contingencia. Reiterando la información de higiene de manos con agua y jabón, esta debe realizarse siempre que las manos estén sucias o manchadas de sangre, después de sospecha o contacto con fluidos corporales, después de ir al baño y antes de tomar alimentos. La fricción de manos con solución base alcohol mayor al 70% debe realizarse preferentemente para la antisepsia rutinaria de las manos. La realización eficaz de la higiene de manos depende de varios factores, como la calidad del preparado de base alcohol, la cantidad del producto que usa y el tiempo que dedica a la fricción o al lavado de manos. Es importante tener siempre presente los 5 momentos para la higiene de manos. En este escenario, estas medidas de seguridad serán una barrera importante para todos los integrantes del equipo de salud que harán frente a esta contingencia. Cabe mencionar que en la realización de higiene de manos con agua y jabón se requieren de 40 a 60 segundos, como lo demuestra la diapositiva, con la técnica correcta, de acuerdo a como lo describe la Organización Mundial de la Salud. En la realización de higiene de manos con solución de base alcohol al 70% se requieren de 20 a 30 segundos, igualmente realizando la técnica como lo refiere la Organización Mundial de la Salud. Con estas medidas para realizar la higiene de manos, colocación segura del equipo de protección personal y precisión al retiro del equipo de protección personal, te protegerás al atender a los pacientes. Recuerda, te proteges tú, proteges a tus compañeros de trabajo y proteges a tu familia. A nombre de la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, agradecemos la atención y esperamos que la información sea de utilidad en sus actividades profesionales.